Me alegra verle. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el primer capítulo del libro de Corintios, de Primera de Corintios. Bueno, yo en realidad ya no tendría que decirle cuál versículo vamos a leer porque ya vamos ahí como en orden, pero bueno, no interesa. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar hoy fijándonos en los versículos 20 hasta el versículo 25. Vamos a prestarle mucha atención a esos pasajes, a esos versículos. Pero antes de cualquier cosa, quiero que pienses un poco en el título de la enseñanza, la sabiduría de Dios. Quiero que pensemos un poco en eso. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Piensa un poco, ¿tú qué entiendes por el término sabiduría? ¿Qué te imaginas que significa eso? ¿Será que sabiduría y conocimiento es lo mismo? Bueno, bíblicamente, según lo que vemos en el libro de Proverbios y en la mayoría de las escrituras, conocimiento difiere de la palabra sabiduría. Digamos que sabiduría es una manera en que los seres humanos vivimos aplicando la palabra de Dios. Una persona que aplica a su vida la palabra de Dios es una persona sabia. Una persona que sabe mucho no necesariamente puede ser sabia. Tiene conocimiento, pero no necesariamente es sabia. Pero a eso mismo nos referimos cuando hablamos de Dios. Es decir, ¿podemos decir que Dios es sabio porque vive conforme a la Biblia? Pues no, Él es perfecto. Entonces, ¿qué significa eso de la sabiduría de Dios? Y yo te hago estas pequeñas preguntas simplemente para que como que haya curiosidad, se genere una curiosidad en tu mente, como que empieces tú a pensar, bueno, ¿y qué significa eso de la sabiduría de Dios? Y nosotros podamos entonces entender cómo Dios ha organizado todas las cosas. Como gobernador, como soberano, como administrador de este mundo, Dios tiene un plan, Dios tiene una forma de hacer las cosas. Dios no está improvisando, Dios no está yendo como a lo que le salga. No es como nosotros que de repente tenemos un plan mañana y hay algo, una crisis económica, una situación adversa, se nos atraviesa y se nos tiró el plan. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno planea irse de vacaciones y todo supuestamente está en regla cuando ¡pum!, salió una cosa de última hora y se dañó el paseo y lo que uno anhelaba, lo que uno deseaba, pues simplemente no se logró. Bueno, Dios no tiene ese problema. Lo que Dios planea, lo que Dios desea hacer, lo lleva a cabo. ¿Pero cómo? ¿Cómo Él ha organizado esto? Bueno, a eso es lo que alude Pablo cuando está hablando de la sabiduría de Dios. Y quiero que tú le prestes mucha atención a esto, porque te va a llevar directamente a entender qué es el Evangelio. Los domingos nosotros estamos pensando mucho en qué es ser cristiano y hemos tratado de dar unas pequeñas definiciones de eso. Ya llevamos como unas 7, 8 definiciones más o menos de lo que es ser un cristiano. Pero hoy tú vas a entender una actitud o una comprensión fundamental que tiene que tener un cristiano, y es con respecto a la sabiduría de Dios. Antes de leer, quiero que oremos un momento y coloquemos este tiempo en las manos de Dios para que Él sea hablando a nosotros. Señor, gracias, tú has sido fiel como cantábamos, tu bondad ha sido maravillosa. Pero ahora te suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que sea comprensible para nosotros lo que tienes que decirnos, te lo suplicamos. Háblanos en este momento, por favor, Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad de reflexionar, de sumergirnos en tu palabra. Disponemos nuestros corazones para que tú nos hables, Señor. Gracias, amén y amén. Mire por favor lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Préstele mucha atención y trate de tener eso usted en su mente. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad
para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjese cómo Pablo viene ahora a desarrollar lo que hablábamos un poco la semana pasada. La semana pasada llegamos a la conclusión que Dios decidió desechar la sabiduría humana, dejarla a un lado. La predicación del evangelio no puede estar mezclada con la sabiduría humana, pero ahora Pablo nos va a mostrar qué fue lo que hizo Dios con respecto a su sabiduría. Recuerda que nosotros estamos tratando de entender cómo es que Dios ha organizado todo lo que Él ha hecho, cómo es que Él ha esquematizado su plan, cómo Él ha querido salvar a los hombres. Ahora, a eso es lo que Pablo está llamando sabiduría. Y fíjate que Pablo comienza en primera instancia haciendo alusión a tres personajes. Habla de los sabios, del escriba, de los polemistas, y son personajes que en ese momento son tenidos por gente intelectual, gente preparada, gente que aparentemente podía dar respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Y Pablo pregunta, ¿dónde están? Son preguntas retóricas en el sentido que no, pues están por ahí, usted los va a encontrar en Atenas, habían unos, el escriba pues en Jerusalén podía ir a encontrar, pero Pablo no está pensando en una respuesta de orden geográfico, sino él está pensando en una respuesta, o más bien está haciendo la pregunta desde una forma aludiendo a las preguntas fundamentales de la vida que no pueden responder estas personas. Ahora, ¿por qué yo afirmo esto? Más adelante acabamos de leer que Pablo dice que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, salvación. Así que el tema de Pablo acá es la salvación, y ningún sabio puede responder cómo salvarse, ningún escriba puede responder cómo salvarse, y ningún polemista podía responder esto. Y eso es lo que está diciendo básicamente Pablo. Quiero que pienses un momento en lo siguiente. A lo largo de la historia, y ese es el origen de la filosofía, el hombre siempre ha tenido preguntas trascendentales. El hombre ha tenido preguntas de esas que son como fundamentales para entender por qué. No solamente es que, ¿cómo vivo? Pues usted tiene que descansar y usted se alimenta bien, saludablemente hace ejercicio. Pues bueno, chévere, pero más allá de eso, ¿y por qué estamos acá? ¿Por qué existe un ser vivo como el ser humano que puede pensar en sí mismo, que puede hablar yo soy, que puede hacer una abstracción y salirse del mismo y argumentar acerca de sí mismo? Así surge la filosofía, buscando preguntas. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué la muerte? Hay un escritor que se llama Fernando Savater, y él escribe unos libros de filosofía básicos para estudiantes de colegio, y en uno de sus libros dice que la pregunta fundamental o esencial que tiene el hombre que responder es: ¿qué es la muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sucede con la muerte? ¿Por qué nos aterroriza tanto la muerte? Y esa es una pregunta que solo tiene una respuesta no hallada en la ciencia, no hallada en ningún otro lugar, sino en la palabra de Dios. Pero Pablo está preguntando: ¿dónde están esos personajes? Ahora, ¿por qué Pablo pregunta eso? Bueno, pues porque Pablo entiende que solamente en la sabiduría de Dios, en el plan de Dios, es que se encuentran estas respuestas. Ahora, ¿cómo Dios se propone dar respuesta al problema fundamental humano? Dice ahí, en el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Interesante esto que dice acá el versículo. Dice: a Dios le agradó. Cuando estamos pensando en cómo Dios ha organizado las cosas, tú tienes que entender que hay un beneplácito, una manera de Dios de hacer las cosas que son de su agrado. Y la primera cosa que Pablo señala es que la sabiduría humana no le ha servido al hombre para conocer a Dios. Y digo que es interesante esto por una sencilla razón. La misma Biblia dice que a través de la creación nosotros podemos conocer al Creador, podemos conocer a Dios.
El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos capítulo 1 dice que en la naturaleza nosotros vemos el poder, la eternidad de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo aquí dice que mediante la sabiduría humana no podemos conocer a Dios? ¿Exactamente a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, si tú te dedicas a hacer buena ciencia, llegarás a conocer que existe un ser, que esto no llegó de la nada. También podrás entender que ese ser es tremendamente poderoso, que no es limitado en poder, debe ser ilimitado porque para crear algo de la nada, pues tiene que tener un poder tremendo. Además, debe ser infinito, porque algo que fue creado necesita un creador. Entonces ese Dios tiene que nunca haber sido creado, debe ser eterno. Pero la ciencia no te puede decir qué quiere Dios. La ciencia no te dice cuál es la voluntad de Dios. La ciencia no te dice cómo tú, hombre, puedes acercarte a Dios. Solamente la ciencia te dice que existe un Dios y te muestra cómo Dios ha organizado y articulado el mundo. Pero tú, mirando la ciencia, nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo, entonces, está apuntando a dos puntos. En primer lugar, que a la ciencia no nos lleva a conocer profundamente a Dios, pero en segundo lugar, que ningún intento humano le va a permitir al hombre salvarse. Ningún intento humano. En el momento en que Pablo está hablando, los filósofos clásicos ya han surgido. Platón y Aristóteles ya escribieron sus obras. Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno y cuando Alejandro Magno iba haciendo las conquistas, Aristóteles iba con él, por eso conoció la famosa biblioteca de Alejandría. Iba con él, Aristóteles. Y estamos hablando de 400, 500 años antes de Cristo. Así que ya los filósofos clásicos más importantes ya habían existido, ya habían surgido. Y ya habían escrito todas sus grandes obras, pero no podían darle una respuesta al hombre de lo más importante: cómo ser salvo. Y quiero que usted se fije un momento en eso. Aquí yo sé que tengo personas que son cristianas hace tiempo y recordarán cómo antes de ser cristianos intentaron de muchas formas encontrar una respuesta a su soledad o al vacío que tenían, o a ese terror, a ese miedo que podía embargarlos, a esa angustia existencial, déjeme decirle. Y se dio cuenta que no existía una forma de respuesta a eso. Pero cuando conoció a Dios, en Él encontró esa respuesta. En Él la descubrió. Pero también sé que aquí probablemente tengo personas nuevas o personas que están interesadas, pero no han entregado su vida a Cristo Jesús. Y siguen con las mismas preguntas, con las mismas respuestas. Todas se reducen a una cosa: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué no soy feliz como debiera ser feliz? ¿Por qué mi vida, aunque tengo muchas cosas a mi alrededor, parece tan insulsa, tan superflua, tan pasajera? ¿Por qué? Bueno, esas son las preguntas que la ciencia de ninguna manera te va a responder, pero Dios sí. Solo en Él tú vas a encontrar la respuesta. Y Pablo está diciendo que esa sabiduría de ninguna manera, la sabiduría humana de ninguna manera te va a llevar a las respuestas que necesita tu alma. Puedes intentar el camino de la ciencia, puedes intentar el camino de la filosofía, puedes intentar cualquiera de esos caminos, inclusive el camino del misticismo. Ahora están en boga por ahí las religiones orientales, en donde le enseñan a las personas la meditación trascendental y una cantidad de cosas, y deja tu cuerpo en reposo y tu mente, no sé qué, si sé cuánto. Igual al final del caso vas a tener un vacío. Vas a encontrar que no está la respuesta. Y entonces, ¿cómo Dios responde? Mira lo que dice el versículo acá. Dice: agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, en la sabiduría de Dios, que es el tema que hoy estamos hablando, a Dios le plació salvar a los hombres por algo que es una necedad: la predicación.
La predicación del evangelio. La proclamación, y cuando digo predicación no es solamente lo que yo estoy haciendo aquí, aunque sí es referencia a eso, sino es la proclamación del evangelio, del mensaje de salvación, que tú necesitas creer en Cristo Jesús, rendir tu corazón a Él para salvar tu alma. Eso es la necedad. Pablo dice, a Dios le plació salvar a los hombres por la necedad de este mensaje, por la proclamación del evangelio. Entonces tenemos dos caminos. El hombre se ha inventado el camino de la ciencia, el camino de la filosofía, el camino del misticismo. Esos son los intentos del hombre para salvarse a sí mismo. Y no necesitamos ni siquiera recurrir a Pablo, sino que la experiencia misma demuestra que no hay una respuesta para las personas en esto. Pero ahora Pablo plantea el otro camino, la necedad de la predicación. ¿Y por qué dice Pablo que es una necedad? Bueno, piensa un momento en esto. Nosotros salimos acá en la iglesia, tenemos algunas prácticas de ir a evangelizar. Y usted ve, cuando salen las personas a evangelizar, cómo la gente que no es cristiana lo mira a uno como hasta con lástima. Como que pasan y lo ven a uno como si uno estuviera mendigando, como pidiendo plata, como ay, pobrecitos estos locos ahí como hablando de Cristo. Y usted va con una guitarra o usted va con algo y lo ven ahí todos reunidos y la gente piensa que son fanáticos. ¿Y sabe usted por qué eso es así? Lo ve en sus miradas. Por eso muchos cristianos tienen terror de ir a evangelizar en público, porque saben que nos van a mirar así como esto es raro. Probablemente tú mismo has pasado viendo a otros evangélicos evangelizar y tú los ves, ay Dios mío, como pobrecitos, ay ojalá los escuchen. Es una necedad, es terrible. Usted se sube a un bus ahorita en el Transmilenio y de repente se sube alguien a predicar el evangelio. ¿Qué piensa usted? Usted no está dispuesto a decir amén, sí, arrepiéntanse, escuchen. Usted no dice eso, aunque usted es cristiano y está convencido del mensaje, ¿cierto que sí? Pero usted no dice eso, ¿por qué? Porque ese mensaje a los ojos humanos es una necedad. ¿Cómo se ven los que están evangelizando? Como locos, como fanáticos, como pobres bobos, ahí tonticos. Bueno, locos, así se ven. Ahora, ¿cómo ven a los pastores las personas? ¿Qué piensan? Hace muchos años en otros lugares y acá incluso ser pastor era un honor. Este es el pastor. El pastor. Ahora decir que usted es un pastor es que usted se está haciendo algo raro con los hermanos, se está aprovechando de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen de uno. A mí me lo han dicho. ¿Es una necedad del evangelio? Sí. Para la razón humana, para la lógica humana, para todo el estándar de este mundo, proclamar el evangelio es una necedad, es una locura. ¿Cómo suena a usted cuando alguien le dice tengo un problema? No, es que mi familia o mi matrimonio o mi economía o esos problemas existenciales, me siento solo, y de repente usted le sale, no, mira, tú necesitas a Cristo. Usted a veces nota en la mirada de esa persona que le estás diciendo como, ¿y con qué locura me está saliendo? ¿Este man qué le pasa? Tú notas. ¿Y por qué es esa respuesta? Porque es una necedad, porque es contraria a todo lo que el mundo espera. ¿Sabes qué esperarían las personas? Una respuesta así con un título, que usted tenga un título, un doctorado, un PhD y usted salga con una respuesta, mira, según dijo Freud, o según dijo tal psicoanalista, o según dijo tal persona, tú puedes hacer esto, tómate tal pastilla y te vas a no sé qué. Y eso sí suena muy inteligente, pero decirle a una persona que necesita rendir su vida a Cristo Jesús no suena inteligente. Pero esa es la sabiduría de Dios. Dios quiso que así fueran las cosas, que esa fuera la manera en que las personas nos salvamos. Ahora fíjate que esto que vengo mencionando, Dios tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios hizo las cosas de esa manera? Ahora, ¿por qué sigue en su sabiduría haciéndolo así? Hay un camino que es la ciencia, la filosofía, todo esto que suena tan elevado, todo esto que nosotros inclusive a veces anhelamos tener ese reconocimiento. Menospreciamos a una persona que no tenga estudios, aunque conozca la palabra de Dios, pero valoramos a una persona que no conozca la palabra de Dios, aunque tenga muchos estudios. A ese sí lo escuchamos y lo aplaudimos, pero al que conoce la palabra de Dios pero no tiene estudios, ay, pobre. ¿Por qué Dios lo ha hecho de esta manera? Bueno, por lo que busca el hombre. Quiero que te fijes lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, porque en verdad
los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Qué es lo que busca el hombre? Bueno, Pablo está hablando a dos, o más bien describe dos grupos particulares aquí de personas. Uno, por un lado, los judíos. Gente que tiene una tradición religiosa. La tradición religiosa que tienen los judíos es la que lleva al conocimiento de la verdad, pero ellos no pueden ver la verdad y Pablo dice aquí por una sencilla razón, porque ellos están buscando señales. ¿Qué son las señales? Milagros. Las señales son manifestaciones del poder de Dios. ¿Por qué el judío buscaba esto? Bueno, tú debes saber, el judío viene con una tradición histórica del Éxodo, ¿no? El Éxodo, y usted sabe, ¿cuántas plagas? 10 plagas. Luego los 40 años en el desierto y milagros por aquí, que cae comida del cielo, el maná, que ven brotar agua de una roca. Son milagros y milagros y milagros y milagros. Ellos están viendo el poder de Dios. ¿Qué anhela un judío entonces? Pues ver poder, ver milagros, ver señales, ver prodigios. Eso estaba impreso en lo que ellos anhelaban. Por eso Pablo dice aquí, los judíos buscan señales. Y no les bastaba el mensaje de un Cristo crucificado. No, ellos buscaban era poder, señales. Por el otro lado están los griegos, gentiles también. ¿Y qué buscaban los griegos? Según Pablo, lo que está diciendo aquí dice sabiduría, es decir, conocimiento. El camino de los griegos, y eso perdura hasta nuestros días, es el camino de la razón. Desde los sofistas hasta Platón, Aristóteles, que acabaron con todos los sofistas y con toda esa filosofía arcaica, y sientan las bases para el crecimiento intelectual de Occidente. Y digo Occidente porque es que todavía usted, cuando va a la universidad, tiene que estudiar a los clásicos griegos. Todavía usted en la universidad estudia lógica clásica, imagínese, lógica aristotélica, y eso estamos hablando de hace 2000 y pico de años. Todavía está así. ¿Cuál fue el camino que ellos diseñaron? La razón humana. Si tú miras un poco los textos de Platón o de Aristóteles, tú vas a descubrir que ellos hicieron un análisis a partir de sus razonamientos de la realidad. Entonces ellos describen cómo es la realidad y cómo debiera ser. Así que, ¿qué le interesa al griego? Pues conocimiento, sabiduría. Ellos están interesados en escuchar, pero algo que les ayude a crecer en su conocimiento, algo que les ayude a avanzar. Los judíos por un lado piden señales, poder. Los griegos por otro lado piden sabiduría, conocimiento. Y hoy día pasa lo mismo. No solamente así era antaño. Ahora, el promedio, creo yo, no he hecho una encuesta para esto, pero creo que el promedio de personas que se acercan a Dios en busca de un milagro es mayor que las personas que se acercan a Dios en busca de conocimiento. La gente viene a la iglesia buscando que Dios le arregle los problemas. Ahora, Dios arregla problemas, claro, pero eso es lo que la gente está buscando, una señal. Igual que los judíos, ellos están buscando una evidencia. Puede que lo hagan de manera insidiosa, es decir, malintencionada. A ver, si Dios existe, pues que demuestre. Que dice algún necio por ahí, si Dios existe, que caiga un rayo. A ver, es una necedad. Él está tentando a Dios, pero otros lo hacen de manera dubitativa, es decir, hay dudas en su corazón y dicen: Dios, por favor, demuéstrame que tú existes y haz este milagro. El resultado es lo mismo. Están buscando una señal, pero la motivación es diferente. Hoy día hay personas así. Hay personas que se acercan a Dios, que vienen a la iglesia en busca de una señal, en busca de un milagro, en busca de la solución a un problema. Recuerdo hace muchos años, cuando no me había casado, hace muchos años, íbamos con mi papá aquí cerca a que nos cortaran el cabello, y había una señora que hablaba con él, a que nos cortaba el cabello, y entonces se enteró que mi papá era pastor, y pues se ponía a decirle, y un día le dijo: ay, si usted hablara con mi esposo para que él cambiara, etcétera, y no sé qué. La señora, ¿qué quería? Que le arreglaran al esposo. Ella quería un milagro. Mi papá, pues sabiamente le dijo: bueno, sí, Dios puede hacer eso, pero vaya usted, empiece usted. Ahí sí ya no quería. Hay gente que es así, hay gente que viene a la iglesia para que Dios haga el milagro, pero a ellos no les interesa rendir su corazón a Él. No están interesados. Y hay otro porcentaje menor, creo yo,
que busca conocimiento, es decir, que busca entender las profundidades de la existencia y por qué sí, por qué no, etcétera, y están interesados en profundizar y crecer en su conocimiento. Son en menor proporción, pero también los hay acá. El problema es que cuando llegan a los pies a la iglesia, lo que escuchan es el mensaje de un Cristo crucificado, el mensaje de un Dios que se encarnó, que fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y Pablo dice acá, los judíos buscan señales, los griegos conocimiento, pero nosotros predicamos a Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Qué interesante esto que dice Pablo. Un paréntesis, en la época de los apóstoles, en esta época, Pablo hacía por obra de Dios, a través de él, milagros. Cuenta la escritura que la sombra de ellos sanaba. Imagínense la sombra. La gente cogía pañuelos y los colocaba a ellos para tocarlos y después los llevaban los enfermos y la gente se sanaba. O sea, habían señales. Pero la pregunta es, ¿y por qué hoy no hay tantas señales como antaño? Incluso cuando leemos este versículo, encontramos que Pablo entiende que no todos en todo momento hay señales, sino hay un Cristo crucificado. Si buscas una señal, es Cristo encarnado. Si buscas el poder de Dios, es Cristo en la tierra, en medio de nosotros. Si buscas conocimiento y sabiduría, es Cristo en la tierra. Vamos a profundizar eso la semana entrante. Vamos a hablar más en detalle de esto. Pero la gente que se acerca a la iglesia en busca de señales, en busca de conocimiento, pues van a quedar un poco decepcionados, desilusionados. Porque buscan una señal, buscan un milagro y encuentran Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Señor, pero sáname de este cáncer. Cristo, entrega tu corazón a Cristo. Señor, pero mira que me duele. Entrega tu corazón a Cristo. Señor, pero mira que entrega tu corazón a Cristo. Pero después de esperar, no sé, 2, 3, 5 años, que no pasa nada en sus vidas, ellos dicen, esto no es verdad. Por eso dice ahí el pasaje, Cristo es tropiezo. Y es increíble cómo el poder de Dios evidenciado en Cristo se vuelve tropiezo para algunos. Pues porque su objetivo es una señal y no ven en Cristo la respuesta. No ven la señal más grande que es Cristo, pero están buscando un milagro. Igual pasa con el conocimiento. Vienen a buscar conocimiento y escuchan a un Cristo, se encarnó y murió. Bueno, esto está, bueno, ¿y eso es conocimiento? ¿Eso es profundidad de sabiduría? Sí, rinde tu corazón a Él. ¿Eso es conocimiento? Se desilusionan, quedan decepcionados. Yo les he contado a ustedes que normalmente cuando uno de predicador tiene una tentación y es buscar un mensaje novedoso, quiero que mi mensaje sea novedoso para que los que estén oyendo como que incentivar su curiosidad y ya con eso que le presten atención a uno porque, uy, esto sí no lo he escuchado nunca. Pero el punto es que no, yo tengo que predicar lo que está aquí y eso deja de ser novedoso en algún momento. Y entonces ya no hay conocimiento y el que está buscando conocimiento piensa que no tiene nada más que conocer y ahí queda desilusionado, decepcionado. Y Dios ha organizado en su sabiduría las cosas de esta manera, para que tú no busques señal, para que tú no busques conocimiento, para que tú no te enfoques en poder, para que tú no te enfoques en una sabiduría humana, sino que solamente veas a Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. Ayer yo le preguntaba, hablaba con mi esposa, íbamos hablando íbamos por un lado, íbamos hablando, y algo me llama la atención de mi esposa. Ella es muy pragmática. ¿En qué sentido? En la vida. Y le pregunté, yo ya sabía la respuesta, pero le pregunté, oye, ¿alguna vez tú te has preguntado ¿y por qué existes? Antes de ser cristiana te preguntaste ¿y por qué vivo?
¿y mi vida? ¿Y por qué será que tiene significado mi vida? Le pregunté, yo ya sabía que ella me iba a decir que no. Y ella se quedó así. No, pues yo sé que uno vive y ya, y pues tiene que vivir. No todas las personas son como mi esposa, pero todos debiéramos ser así. En cuanto a Dios, en cuanto a las cosas espirituales, tú deberías simplemente limitar tu mente y tu corazón a entender, Dios me puso en este mundo, creo en Él y ya no es más. No necesito saber nada más. Eso es una bendición. Ahora, yo sí no pensaba así. Yo, siendo el hijo de un pastor, conociendo las respuestas de la Biblia, me preguntaba, ¿y será que eso sí es verdad? Imagínense. Bueno, cuando me convertí ya la cosa cambió. Tengo que preguntarte en este punto, ya lo he preguntado varias veces, ¿qué buscas? Aquí solo vas a encontrar un mensaje, a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que vas a encontrar acá. Ese es el mensaje que tú vas a descubrir ahora. El poder y la sabiduría de Dios es Cristo, nuestro Señor. Y vamos a hablar de esto, pero más en detalle. Hoy se nos iría el tiempo. Pero quiero que miremos el último versículo que aparece ahí. Dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Hay necedad en Dios? ¿Sí o no? ¿Hay debilidad en Dios? Pues no, ni necedad, ni debilidad. Y entonces, ¿por qué Pablo usa esas palabras? De necedad y debilidad. ¿Por qué Pablo está usando esto? Bueno, Pablo en realidad lo que está queriendo decirnos, o a lo que nos está queriendo llevar es a un punto importante. Tú y yo nunca podremos categorizar perfectamente el poder y la sabiduría de Dios. ¿Por qué no? Porque es de Dios y no es humana. Si fuera humana la podríamos categorizar, pero como es de Dios, se sale y excede nuestra capacidad. En segundo lugar, Pablo quiere enfatizar algo más. Por más que tú te esfuerces en entender cuál o cómo es la sabiduría de Dios, no la vas a lograr comprender. Y hay varios pasajes que dicen eso. Dice Job, de oídas que había oído. Luego dice también Pablo en Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De ese versículo vamos a hablar bien la próxima semana. Pero Pablo entiende, oye, es que no podemos comprender lo que hay en la mente de Dios. Por más que nos esforcemos, no lo podemos comprender. Ahora, hay un conocimiento de Dios que está en la palabra. Algo nos ha revelado Dios. Y ciertamente con eso que nos ha revelado Dios ya tenemos problemas. Solamente con lo que Él nos ha revelado ya tenemos algunos enredijos. ¿Cómo será si nos revelara y nos mostrara todo lo que hay en su mente? No, imposible. Así que cuando Pablo dice, ¿hay necedad en Dios? No, no hay necedad en Dios. ¿Hay debilidad en Dios? No. Pero él está usando esos términos con referencia a Dios, no porque en Dios haya debilidad o necedad, sino porque él está diciendo, aún si hubiera algo pequeño en Dios, para nosotros sería lo más fuerte. Aún si hubiera cierta necedad en Dios, para nosotros sería mucho más sabio. Entonces, mi querido hermano, ¿por qué Dios ha querido que las cosas sean así? Si la sabiduría de Dios es incomprensible en su totalidad para nosotros, ¿por qué aparecen versículos que hablan de sabiduría de Dios? ¿Por qué se nos ha revelado parte del plan de Dios? ¿Por qué aún hay cosas de ese plan que son incomprensibles para nosotros? ¿Por qué si uno se escucha en el mensaje, y en el video de la Biblia lo veíamos, en algunos se pierde,
en otros, bueno, en 3 se pierde, básicamente, y solamente en 1 dio fruto. ¿Acaso la palabra de Dios no es poderosa? Luego no es palabra de Dios. ¿Por qué? Solo con eso, tú y yo ya tenemos mucho para enredarnos la cabeza. ¿Por qué? Bueno, creo que hay una respuesta fundamental para esto y es a lo que Pablo finalmente está llevando a los corintios. Pablo no quiere de ninguna manera que seamos ignorantes de las cosas de Dios. Hay un conocimiento de Dios que podemos tener, adquirir. Pero Pablo sí quiere que tú reconozcas humildemente que no puedes conocer todo de Dios. Y más que entender, es confiar. Eso es fe. Más que entender cabalmente todo, antes de ser cristiano, algunas personas podrán pensar, bueno, yo quiero entender todo esto, cómo es el A, el B, el C, el D, el E, y quiero leer la letra menuda. Antes de eso, Dios está diciendo, cree en mí, confía en mí, que aunque no entiendas todo, yo voy a cuidar de ti. Y en ese sentido, hay que admirar a las personas que no se enredan la vida con preguntas trascendentales. Sino, es que es así, bueno, amén, pues vámonos por ahí ya, listo, no hay que pensar más, aleluya. Porque eso finalmente es lo que Dios quiere de ti. ¿Sabes qué dice Romanos 10? Ese es el camino muy, muy sencillo para que tú seas salvo. Que si creyeres en tu corazón y confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo Dios lo levantó de los muertos? ¿Cómo es que es el Señor? Pues ahorita no entiendo. Bueno, no importa que no entiendas, créelo y ya serás salvo. Y eso simplemente es humildad. Y Dios ha querido que la sabiduría humana sea humillada solamente por la fe. Mira cómo es esto de maravilloso. Si tú logras comprender un poco esto, qué maravilla, qué bendición. No es que tú renuncies a tu capacidad intelectual, no. No es que tú no pienses, o sea, ser cristiano es ser como medio bruto y ya, amén. No, eso no es ser cristiano. En el mensaje de Dios y en la palabra de Dios también hay razón, hay lógica. Hay cosas que podemos y necesitamos entender. Pero Dios quiere que más que entender, confíes en Él. Que más que comprender, entregues todo en Él plenamente. Eso es lo que Dios espera que tú hagas. Pero a veces estás dudando y estás pensando antes de dar el paso como que, espera, yo entiendo un poquito más. No, espera, yo comprendo un poquito más. ¿Sabes qué estás diciendo? Mi sabiduría me va a decir cuándo debo entregarle mi corazón a Dios, cuando es todo lo contrario. Primero entrégale a Él y después entenderás cosas. Después crecerás. Después avanzarás. Mira, yo estoy seguro que Dios va a recibir en el cielo a una cantidad de personas que nunca entendieron una cantidad de cosas, pero que confiaron plenamente en Él. Y muchos de los que buscaron entender, pero no confiaron en Él, se quedaron acá pensando, yo pensé que sí me iba al cielo. No, es que es lo que tú confíes, es lo que tú le obedezcas a Él, es como tú entregues tu corazón. ¿Eso implica renunciar a nuestra capacidad intelectual? No, simplemente tienes que humillarla y rendirte ante Él. Porque esa es la sabiduría de Dios, que por medio de un mensaje tan sencillo como la predicación de Cristo crucificado, tú seas salvo y que puedas decir sí, amén, creo en Él. Y no que vayas, bueno, para ser salvo toca ir como a la universidad o toca como que saber no sé qué cosas o pasar un examen re difícil. No, simplemente que rindas tu corazón a Él, nada más. Y entonces ahí está el llamado, ahí está la oferta. No importa si llevas 5 o 10 o 15 años en la iglesia, todavía puedes rendir tu corazón a Él. Quizás lo has hecho mal. Primero tengo que entender, no, confía en Él. Luego empezarás a entender. Entrega tu corazón a Él, luego Él te mostrará. Hay un versículo hermoso que dice que Dios hará llegar al corazón de los que confían en Él cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero primero que confían en Él. Escucha eso.
No primero vio y oyó y ahí sí Dios. No, primero confiaron en Él y todo lo demás vendrá. Es lo que tú tienes que hacer. Rinde tu vida a Jesús, rinde tu vida a Él y encontrarás el verdadero conocimiento. Y ese es el plan de Dios, esa es su sabiduría. Sorprendente, ¿no? Pero es la sabiduría de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos sorprendes. Gracias, Señor. Porque nos permites entender estas cosas. Que no tropecemos con estos mensajes. Que en lugar de apartarnos o ver esto como algo sin sentido, nosotros nos rindamos a ti y encontremos que tú eres el poder y la sabiduría de Dios, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos permites entender estas cosas. Pero ayúdanos a confiar en ti antes que entender. Ayúdanos a entregar nuestro corazón completamente a ti antes de buscar lógica o una comprensión completa y total de las cosas. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial, porque nos has escogido y nos has llamado. Gracias, mi Señor. Amén y amén.